¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, seguir revisando las tareas, actividades, documentos también, si tenemos pendientes en la institución. De igual manera, no tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los movimientos sociales que aparecieron, en este caso, en el siglo XX, ¿no? Buenos Como días, ustedes dicen. saben, al día de hoy prácticamente existen, sí, dígame por favor. Le estaba saludando, Liz. Buenos días. Ah, ya, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, no se olvidará también, por favor, mañana juega la selección, van a apoyar. 3-2 vamos a ganar. Sí, Claro, Lice. sí, vamos a ganar. Excelente, muy bien. ¿Cuál es el pronóstico? 2-0 le pongo. A favor de 2-1, Lice. Ya, muy bien, hagamos esto, ¿ya? Hagamos esto. En este momento, en el chat van a poner un pronóstico. El que acierte va a tener 10. Ya, facilito. Ya, Lice. Ahorita en el chat. Bien, no se olvidarán, pues, obviamente es un partido crucial y tenemos que todos apoyarnos, ¿sí? Bien, chicos, en este caso vamos a seguir avanzando y los movimientos sociales que fueron apareciendo prácticamente en los siglos XX, en este caso de 1900 en adelante, generalmente fueron grupos que todavía siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Uno de los movimientos más importantes que aparecieron fue el movimiento obrero o los sindicatos que aparecieron, ¿no? Si bien es cierto, el movimiento obrero o los sindicatos en general prácticamente surgieron de la explotación, del maltrato, del abuso de los dueños, en este caso de los medios de producción, que eventualmente obligaban a los obreros a trabajar 20, 23 horas y por una remuneración sumamente baja, ¿no? Y eso incluía mujeres embarazadas, niños pequeños, y eso eventualmente dio el caso de un levantamiento popular estableciendo lo que son parámetros dentro de un documento, ¿no? El cual nosotros conocemos como el contrato, ¿sí? ¿Qué es un contrato? Es un formulario que es basado en las políticas de una empresa contratante hacia un obrero o trabajador. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué beneficios nosotros tenemos en un contrato? Realmente los beneficios casi son pocos, porque el contrato más está basado por decir así, en preferencias para la empresa, más no para el trabajador. El contrato lo único que le da es fijación para que se pueda afiliar al seguro y tener un respaldo de que sí está trabajando para esa empresa. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Son normativas que obviamente destacan de los requerimientos que tiene tanto la empresa con el trabajador y a su vez el trabajador con la empresa, ¿no? Tienen deberes y obligaciones y que hoy en día nosotros podemos detallar, ¿no? Servicio médico, el IES, prestaciones, también podemos establecer lo que son vacaciones, horas extras y que obviamente son estipulados dentro de un contrato. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa o una industria no cumple, pongamos el caso de las horas extras? ¿Qué puede hacer un trabajador? Hacer Denunciar al Ministerio de Trabajo. el ministerio. Excelente, muy bien. Ir directamente al Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es el organismo supremo, en este caso, en donde establecen los formularios, hablando directamente de los requerimientos que puede tener un trabajador, de los incumplimientos que pueden llegar a existir y que obviamente es el departamento administrativo que sanciona, ¿no? Entonces, si bien es cierto, al día de hoy podemos establecer de que al 100% no se cumple directamente el contrato, pero en fin, de una u otra manera se tratan de establecer los parámetros de participación de los
trabajadores, ¿no? Y a raíz también de la creación de los sindicatos. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor David Yungán, por favor. Ya dicen. Dice movimientos sociales. Los movimientos sociales tradicionales surgidos con la sociedad industrial, en particular el movimiento obrero, nacieron y se desarrollaron sobre una base clasista, pero que respondía a la estructura social característica de las sociedades industriales desde su nacimiento hasta mediados del siglo XX. Dicha estructura social se caracterizaba por una clara polarización en función de de las posiciones económicas y sociales que ocupaban los distintos grupos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, que el movimiento generalmente obrero apareció pues prácticamente cuando se daba el avance de la revolución industrial, ¿no? Aquí directamente la clase de la burguesía que se establecía eran aquellos que tenían lo que son recursos, eran aquellos grupos de élite que tenían la sociedad y que obviamente pues contaba con todos los modos de producción, ¿no? Sin embargo, aquí directamente a raíz de la explotación, del abuso, aparecieron estos levantamientos populares, levantamientos de los obreros en establecer mejoras y mejorar lo que son las condiciones de vida y crear normativas, en este caso, que den un beneficio al trabajador, ¿no? Y poco a poco fueron agrupándose en sindicatos o en gremios. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de sindicatos tenemos en la actualidad? Vamos a nombrar a 5 nada más. A ver, vamos, yo digo el primero, el sindicato de los choferes del Ecuador. ¿Cuál más? Vamos, 4 más. El sindicato de obreros municipales. Muy bien, excelente. Vamos, 3 más. Excelente. ¿Qué otro sindicato tenemos? Sí, ¿no? Trabajo, entonces. A ver. Es que hay que dejar que los demás hablen también, pues. Sí, muy bien. 3 más. Dicen la Unión General de Trabajadores del Ecuador. También, excelente. 3, 2 más. El sindicato de los docentes, como la UNE. La una, muy bien, excelente. Uno último. La Confederación de Campesinos, Lice. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, la mayoría de estas agrupaciones, sindicatos o gremios aparecieron directamente en esta época, ¿no? Hoy en día, como ustedes pueden observar, en nuestra sociedad existen una gran cantidad de sindicatos agrupados directamente por profesiones, ¿no? Entonces, cada sindicato generalmente podemos encontrar en cada empresa, en cada territorio, y obviamente defienden directamente sus derechos, ¿no? Entonces, si hablamos de la UNE, defienden directamente la participación, derechos de los trabajadores, especialmente en los docentes. Si hablamos del sindicato de los choferes, el sindicato de trabajadores municipales, el FUT, en este caso, que es el sindicato de los trabajadores autónomos, bueno, que tenemos una gran cantidad, ¿no? Cada uno de estos gremios, sus sindicatos, prácticamente tratan de velar por sus derechos, por sus participaciones y que obviamente todos estos trabajadores prácticamente gocen de mejores condiciones de vida, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Me ayuda la señorita o el señor? Isabela Alejandra, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, sí, Licen, espérame un ratito. Muy bien. Ya, esto de los movimientos sociales. Sí. Ya. Las transformaciones en los modos, las costumbres y las
cosmovisiones asociadas al nacimiento de la sociedad industrial. Coadyuvaron a la formación de los distintos movimientos sociales a lo largo del siglo. No sé el siglo. Bueno, Siglo XIX. resistencia. 19. Resistencias e innovaciones contribuyeron a configurar las formas de la respuesta social. Conflicto. Surgieron así nuevas identidades, nuevas como visiones y representaciones que dotaron de cohesión interna a los distintos grupos sociales en pugna. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Si bien es cierto, en este caso, ¿no? Cuando se formaron estos grupos, estos sindicatos, hasta el día de hoy participan en todas las actividades económicas, políticas, sociales de nuestra población, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, el presidente, ya por darles un ejemplo, nos crea un nuevo impuesto, crean nuevos valores y eventualmente afecta a la mayoría de la población. Eventualmente los sindicatos, ¿sí?, son los primeros en participar en los levantamientos populares, ¿no? Generalmente, aquí en el Ecuador, prácticamente los levantamientos populares, en algunos de los casos, han sido muy efectivos en gobiernos, en este caso, que han sido explotados, gobiernos que prácticamente han lucrado de la población, no han buscado un crecimiento común y eventualmente la población ha salido a protestar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son movimientos que participan activamente en la población y sobre todo, de una u otra manera, tratan de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población en general, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco? Movimientos sociales. El marxismo actuó de cimentador de las señas de identidad, de movimiento obrero, dándole de una discusión, un modelo, dice, no le veo bien, está la letra muy pequeña, organizativo, una práctica política y social y un horizonte que hizo posible la cristalización de dicho movimiento como clase obrera transformado al proletariado en uno de los principales agentes de la sociedad industrial. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos determinar, ¿no?, que dentro del pensamiento marxista eventualmente destacaba, ¿no?, que la población en general, que los obreros prácticamente serían los encargados de administrar muy bien los recursos de la empresa, ¿no? Además de ello, garantizar pues un trabajo digno, garantizar directamente sus derechos, sus obligaciones y obviamente pues evitar el maltrato en general, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, todavía tenemos problemas directamente en el momento que ingresamos a laborar, sí, con problemas sociales frecuentes, ¿no? Hablando directamente de la discriminación o el racismo. Hemos tenido tal vez en algún momento trabajar en un sitio en donde teníamos estos problemas o no. Sí, aún todavía se ve. Sí, eso todavía Excelente, existe, muy dicen, bien. en las Entonces, si empresas. bien es cierto, son Todo tipo problemas en de... donde prácticamente no hemos logrado erradicar de nuestra sociedad. Además de ello, en este caso, la participación a veces es selectiva, ¿no? Es decir, solamente le hacen participar a un grupo, solamente directamente hacen participar a una cierta élite en general y no más bien a toda la población obrera en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de los movimientos sociales, ¿sí?, dentro del mundo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor? El señor Jorge Javier Ordóñez, por favor. Listo, licenciado. Movimientos sociales. Los nacionalismos populistas surgieron
en el último tercio del siglo XIX, particularmente en el centro de Europa. Actuaron de manera similar entre aquellos grupos sociales que se sentían amenazados por el avance de los procesos de industrialización. Sus discursos fundamentaron y edificaron en contraposición de los valores y los grupos que encarnaban en la sociedad industrial. Tanto el capitalismo identificó míticas mentes que capitalizaban, capitalista financiero, simbolizado por el judío, relevando sobre nuevas bases el secular antisemitismo de la civilización occidental. Excelente, muy bien, señor Díaz, muchísimas gracias. Si bien es cierto, aquí nos podemos destacar que en Europa, especialmente en el centro, eventualmente los levantamientos fueron dándose en la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Hablando de Francia, de Alemania, hablando directamente del Reino Unido, ¿sí? Que eventualmente los trabajadores empezaron a agruparse directamente en sindicatos y estableciendo directamente sus propias normativas, ¿no? Y eso obligó directamente a la burguesía en general a establecer lo que son convenios, a establecer lo que son reuniones, en donde garanticen directamente mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el capitalismo es el modelo económico vigente en nuestra sociedad en donde se establece el trabajo por un valor mensual, ¿no? Es decir, por un trabajo, un esfuerzo que nosotros realizamos mes a mes, en donde prácticamente tenemos un salario, ¿no? Y ese salario eventualmente permite el tratar de mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, la canasta básica, ¿qué precio tiene aquí en el Ecuador? Más o menos, un aproximado. Está como en 500 y pico, está bien alta. Como 720. Como 500 es. Excelente, muy bien. Sí, si bien es cierto, se establece que la canasta básica está cerca de los $800, ¿no? Al día de hoy, nosotros, ¿cuánto tenemos de mensualidad? ¿Cuál es el sueldo básico? 420. 460. 450 o 75. 60. 450. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues un aproximado a los 475, entre 450 a 475, ¿no? Entonces, miren, para llegar a la canasta social todavía, pues, la canasta básica, perdón, prácticamente nos falta casi la mitad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esas normativas como tal, sí, fueron impuestas, por decirlo así, en el modelo en que nosotros nos encontramos. Además de ello, ¿sí? No da un paso, por decirlo así, en crear medidas económicas en donde logre garantizar el desarrollo de la población en general, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que el movimiento obrero del siglo XX eventualmente tuvieron reuniones en todo el mundo y dentro de las reuniones más importantes se le conoce como la Primera Internacional, ¿no? Que fue la primera reunión en donde participaron la mayoría de los trabajadores, en donde establecieron normativas, en este caso, para las industrias en general, ¿no? Aquí directamente afirmó la necesidad de crear una acción política participativa, sí, de los obreros en la sociedad en general. También se establecieron lo que son los partidos políticos y eventualmente también se establecieron crear lo que se conoce como una sociedad de participación. Es decir, que tanto los obreros, la burguesía en general,
tengan directamente una participación equitativa, ¿no? Y no más bien directamente centrarse en la burguesía y sobre todo, de una u otra manera, mejorar las condiciones de vida, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hablar de que la primera reunión o la primera internacional que se le conoce, lograron establecer lo que es la emancipación de la mujer, de la juventud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la juventud, ¿desde qué años, más o menos, con legalidad, un joven puede trabajar? 18 años. Años, Licen. A partir de los 18 años. Excelente, desde los 18 años en 18 adelante. años. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede si una empresa contrata a un joven que no tenga los 18, tenga 18 para atrás? ¿Qué sucede con esa empresa? Es sancionada por el Estado. Nada. Excelente. Tiene que pedir permiso a los padres también. Ya, muy bien. Existen algunas normativas vigentes, ¿no? Por ejemplo, si un joven no tiene los 18 años, quiere laborar en una empresa o una institución, existen acuerdos en donde pueden firmar los representantes, ¿no? Entonces, digamos, el joven quiere ingresar, qué sé yo, a la Coca-Cola y obviamente la empresa necesita, digamos, un documento en donde garantice la aceptación por parte de los padres y eventualmente permita directamente laborar, ¿no? Entonces, son parámetros que obviamente tratan de una u otra manera de establecer lo que es un apoyo especialmente a la clase obrera en general, ¿no? También nos habla directamente de la participación de la mujer en la sociedad, de la emancipación, es decir, evitar directamente el maltrato, el abuso y el acoso laboral, ¿no? Por ende, ¿qué pasa en este caso cuando una mujer está embarazada y obviamente, digamos, ya está a unos meses de dar a luz? ¿Qué sucede en su trabajo? ¿Qué puede hacer ella? Tiene que pedir permiso por maternidad, Licen. Muy bien, excelente. Existe la normativa en donde puede pedir permiso por maternidad, ¿no? Y eso es una garantía directamente para que la señorita, sí, después de dar a luz, eventualmente pueda reagruparse a sus funciones, ¿no? Entonces, algo que prácticamente para aquellos años no existía, pero dentro de la primera internacional establecieron estos parámetros, ¿no? Hablando directamente de la paz, evitando directamente las confrontaciones con otros países, evitando en este caso guerras, sino más bien, sí, el establecer lo que son posturas políticas en donde garantice lo que es un trabajo digno, una remuneración acorde y además de ello evitar la explotación, ¿no? Si bien es cierto, todavía existe la explotación el día de hoy, laboral. Sí. Sí, Licen. Todavía existe, ¿no? No gran mayoría, pero todavía podemos establecer de que algunas empresas, industrias, dentro de las formativas todavía siguen manteniendo una especie de explotación, ¿no? Sin embargo, si no se acoplan directamente a las posturas del Ministerio de Trabajo, tienden a tener lo que son sanciones, ¿no? Otro de los movimientos importantes que apareció en el siglo XX fue el movimiento feminista. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ana Cristina, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Por favor. Dice movimiento feminista. El movimiento feminista tiene muchos antecedentes en épocas antiguas, en lo que suele llamar protofeminismo o feminismo prometedor, premoderno. Casos como el de Juana de Arco, Cristine de Pizán o luego Sor Juana Inés de la Cruz, Manuela Sáenz y Juana de Azurduy. Son casos específicos de mujeres que lucharon contra el orden que las excluía, marginaba. La primera ola de feminismo como tal se dio a finales del siglo XX, si no me equivoco,
y principios de 2021 me parece que es eso, en Inglaterra y América del Latina. siglo XX, Del siglo XIX y del siglo XX. Dice, en Inglaterra y América Latina, en la voz de numerosas intelectuales, escritoras y activistas sociales que alzaron la voz para ingerir un rol más protagónico para la mujer en las nacientes repúblicas capitalistas. excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, como ustedes saben, el feminismo como tal es establecer lo que es el parámetro, es establecer directamente una igualdad de condiciones directamente con el hombre en general, ¿no? Si bien es cierto, el movimiento feminismo se establece algunos parámetros dentro de la historia universal, hablando de participaciones del caso, ¿no? Como Juana de Arco, Christine Paysin, Sor Juana de Inés de la Cruz, que fueron mujeres representantes que lucharon en su época, en donde participaron activamente en la política, en la economía, en la sociedad, y que eventualmente fueron símbolo para su población en general, ¿no? Si bien es cierto, también se establece que las primeras participaciones de la mujer fue prácticamente en la comunidad primitiva, cuando ella descubrió lo que es la agricultura, ¿no? Después, en culturas, en civilizaciones posteriores, prácticamente la mujer no tenía lo que es una participación directa o no era relevante, ¿no? Sin embargo, existieron en otras culturas también la participación directamente de ellas e inclusive lograron convertirse pues en la jefe piramidal, por decirlo así, dentro de la civilización de los egipcios, ¿no? Hablando de una de las máximas representantes de la mujer que fue Cleopatra. ¿Hemos escuchado de Cleopatra tal vez? Sí, listo. Excelente, muy bien. Entonces se habla directamente de Cleopatra, de mujeres emblemáticas que con el pasar del tiempo fueron siendo de gran aportación a la sociedad, ¿no? Sin embargo, tuvieron que luchar en una serie de adversidades, una serie de situaciones, una serie de explotación, por decirlo así, que sufrían directamente por el hombre en general, ¿no? Sin embargo, existieron mujeres emblemáticas que a pesar de estos obstáculos, prácticamente lucharon, defendieron en algunos casos sus territorios, participaron directamente en enfrentamientos, en guerras de independencia, y que hasta el día de hoy son símbolos en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara de aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las mujeres más representativas que nosotros hemos tenido? Dolores Capuango. Manuela Sáenz. Muy bien, Dolores Cacuango, Manuelita Sáenz. 3 más. Tránsito Maguaña también es un. Tránsito Amaguaya, muy bien. Del mundo, ya no del Ecuador, del mundo. Del mundo. Bueno, en este caso, Ya, hablando del feminismo, yo creo que podría ser las Rosa primeras. Parques. Matilde María Ya, muy Teresa bien. de Calcuta. Excelente, muy bien, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos mujeres emblemáticas tanto en el mundo como en nuestro territorio. No sé si han viajado por el Trébol en Quito o en el sector del Trébol. Sí, dice. Excelente, muy bien. Bueno, de las personas que hemos viajado acá en Quito por el sector del Trébol, existe un muro grandote, gigantesco, en donde nos habla de mujeres representativas. ¿Cuáles son? Sí, le he visto, dice, pero ya no me acuerdo los nombres. No me acuerdo. ¿Quiénes serán? Ay, creo que están Manuela Sáenz, Tránsito Maguaña, hay algunas en ese paredón, pero la verdad no me he fijado bien los nombres. Ya no Ya, se asoman bien las letras, ya dicen, por eso. por eso, nada, ahí están hecho un muro gigantesco, excelente, ¿no? Bueno, nos hablan de las mujeres
mujeres más representativas que hemos tenido en nuestro territorio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el movimiento feminista establece lo que es una participación equitativa con el hombre en general, ¿no? Gozar de los mismos derechos, de las mismas obligaciones, de la misma participación en la política, en la sociedad, en la cultura, en los deportes en general, ¿no? Evitando así el maltrato, evitando directamente el abuso, las violaciones y el tratar de tener una sociedad más equitativa, ¿no? Si bien es cierto, y si recordamos un poquito, hace 20, 30 años nosotros teníamos un estereotipo en nuestra sociedad en la cual mencionaba, ¿no? Que el hombre directamente tenía que salir a trabajar, traer lo que es el dinero a la casa, mientras que la mujer en este caso se encargaba del hogar, se encargaba de la crianza de los niños y eventualmente, pues, en este caso establecían estos dos parámetros, ¿no? Pero obviamente con el pasar del tiempo, estos estereotipos se han ido terminando. Hoy en día podemos ver que la mujer directamente participa en la política, en el deporte, participa en todas las actividades democráticas. Además de ello, existen mujeres, en este caso, que inclusive ganan más que los hombres, ¿no? Y todo, sobre todo también cambiamos un poco el estereotipo de que solo el hombre directamente tenía que trabajar y traer dinero a la casa, sino más bien también el hombre al día de hoy trabaja directamente en el hogar, en la crianza de los niños, e inclusive existen hombres que cocinan mejor directamente que los chefs en general, ¿no? ¿Hemos visto tal vez esos casos? ¿Perdón, Licen? Sí, Lice. ¿Hemos visto esos casos? Excelente. Entonces, miren, Sí, tenemos sí. una sociedad más equitativa, más participativa, ¿no? Entonces, obviamente es un movimiento que trata de una u otra manera el establecer sus derechos y que obviamente no existan directamente el maltrato o el abuso, ¿no? Si bien es cierto, existen algunos movimientos, por decirlo así, que son descarriados, ya en el tema de que en este caso no dan una participación directa a la sociedad, a la mujer, no dan una participación directa en algunos casos al hombre y eventualmente existen estos conflictos en general, ¿no? Pero en fin, el movimiento feminista hasta el día de hoy se va acoplando directamente a nuestra sociedad, garantizando una participación equitativa, ¿no? Ahora, si yo preguntara, ¿existe la comisaría de la mujer? Sí. Sí. Sí, Sí. claro. Excelente, muy bien. ¿Existe la comisaría del hombre? No. No, Pero ahí mismo No. pues denuncia. Pero si hay denuncias de sí, hombres, ahí Lice. dicen. Pero Excelente. que también pueden hacer la denuncia. Muy bien, es ahí mismo en donde se pueden hacer las denuncias en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, prácticamente al día de hoy los parámetros también han cambiado y que obviamente todos tenemos la igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, digamos, si en algún caso un esposo maltrata a su esposa, ella tiene la garantía o el apoyo del Estado en general, ¿no? Ahora, si vamos a lo inverso, si una mujer maltrata a su esposo, directamente él tiene la potestad también de ir a denunciar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son parámetros que prácticamente han cambiado nuestra sociedad, pero sobre todo siempre debe primar el respeto, el compañerismo, tanto de un género hacia el otro, ¿no? Y eso, evitar conflictos y mantener una sociedad de igualdad, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor, y nos encontramos en la tardecita, ¿sí? Bonito día, se cuiden mucho. Gracias. Gracias, Licen. Excelente. Hasta